vamos a conocer detalles del uso médico que se da como tratamiento a las camas hiperbáricas. Para eso vamos a conectarnos con Enrique Vega, él es ingeniero del Centro Integral OH, y Karina Silva, que es enfermera especialista baromédica también en el Centro Integral OHB.cl, que es la página web donde vamos a tener más información. ¿Cómo están, Enrique y Karina? Bienvenidos. Hola, mucho gusto. También, gracias por estar. Hola. Yo quiero hacer una pequeña salvedad antes de comenzar. Hay un tema que son las cámaras hiperbáricas, ¿ya? No camas. Cámara es una cámara. Sí. Exactamente. Error de gráfico. De tipeo. Llamémosle claro. Error de tipeo. Suele pasar. Sí, mira, yo te voy a hablar más o menos lo que hace una cámara hiperbárica. Eso, ¿para qué sirve? Ya, a grandes rasgos. Lo interesante de esto es que hay muchas cámaras en el mercado. ¿Ya? Y eso hay que tener mucho ojo. Perfecto. ¿Cuál es el motivo? Que hay muchas cámaras que son de baja presión. La cámara hiperbárica es un recipiente cerrado, similar a un vagón de metro, en el cual se aumenta la presión atmosférica sobre las 2 atmósferas. ¿Ya? Ese es un tip súper importante. ¿Ya? Para que sea, según las normativas internacionales de la ANDERSI norteamericana, nos dice que las cámaras tienen que partir de 1.6 atmósferas hacia arriba. Okay. Y las cámaras para ser medicinales, obviamente el tratamiento estándar es 2,2 atmósferas también hacia arriba. Exacto. El tiempo de prolongación de sesión debe ser por lo menos de 85 minutos. Claro. Y eso también es muy importante. Y que el oxígeno que se le entrega al paciente debe ser un 100%. Claro. ¿Ya? ¿Qué emula la cámara hiperbárica? Emula una inmersión, como que nosotros estuviésemos metiendo al paciente bajo el agua sobre 12 metros. Claro, Enrique, es decir, entonces el paciente, ¿cierto? O quien se va a realizar esto, se tiene que introducir adentro de esta cámara, completo, cuerpo completo. Sí, exacto. Ya. Mira, como te digo, es como un vagón de metro. El paciente entra con la ropa, mira, como te veo aquí, tú entrarías igual, perfecto, solamente sin ningún artículo electrónico. Okay. La cámara es grande, la cámara cabe en 10 pacientes. No entra acostado. La cámara es un lugar súper bien pensado en el sentido de comodidad para el paciente. Va a entrar sentadito, claro. Se proyecta una película, dado que 1 hora y media dentro de una cámara, de un recipiente, imagínate que puede ser bien tedioso, pero con la finalidad que el paciente se sienta cómodo. Claro. Tenemos una proyección. Además, en nuestro centro, el paciente nunca entra solo. Okay. Siempre entra con un especialista, ya sea médico, sea técnico, sea enfermera, pero el paciente siempre está acompañado con la finalidad de que cualquier tipo de sensación, cualquier tipo de molestia, cualquier cosa que pueda suceder dentro, esté acompañado y pueda ser asistido de la forma más inmediata posible. Perfecto. Bueno, preguntarles a Enrique y a también Karina, que nos está acompañando, ¿qué beneficios tiene la cámara hiperbárica y si también tiene alguna contraindicación para todos los que se están interesando ahí en la casa? Bueno, yo voy a partiría iniciando. Muchas personas creen y la relacionan directamente con el tema de futbolista o deportista, el tratamiento con cámara hiperbárica, ¿ya? Es poco conocido el área de las patologías. En la cámara hiperbárica en OHB tratamos pacientes con pie diabético que no han podido cerrar de años y en un plazo de 1 mes la herida ya está cerrada o evitamos una amputación. Paciente con úlceras varicosas que no cierran, fracturas no consolidadas, paciente con fibromialgia que llegan con un tratamiento alto en analgesia y con el pasar de los días empieza a mermar la cantidad de dosis de estos pacientes. Pacientes con artrosis, fracturas, diabéticos, hipertensos, las enfermedades crónicas también ingresan, pacientes con daño neurológico. Tenemos pacientes desde pequeñitos, el paciente con menor edad que ha ingresado acá al centro médico ha sido de 6 meses. Qué bueno. Ya por daños neurológicos, síndromes de inmersión, etc. Perfecto. ¿Qué beneficia? El aumento de oxigenación en el organismo, bueno, o mejor aún, voy a explicar de la siguiente manera. Desde que nacemos necesitamos oxígeno. Claro. Sin oxígeno no podemos vivir. O sea, el exceso de oxígeno lo que hace es que nuestro cuerpo acelere la recuperación de diferentes procesos, inclusive fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Mira, es por eso que en muchos otros países, de hecho en España, muchos pacientes COVID fueron tratados con cámara hiperbárica. Ya, primero, preventivo, por el sistema inmunológico, como digo, lo aumenta. Tenemos un método preventivo. Exacto. Pacientes que ya tenían COVID, que tenían problemas de ventilación o hipoxemia,
ingresaban a la cámara con altas presiones de oxígeno, mejoraba la ventilación pulmonar, y pacientes post-COVID, post-secuelados. Nosotros tratamos pacientes post-secuelados en la actualidad en el centro médico, claro, y tienen bastantes cambios y mejoras, sobre todo en el ritmo de la calidad de vida diaria que llevan estos pacientes, claro, porque la mayoría que nos cuenta principalmente es la fatiga al andar al día a día. Claro, ya esto merma con las primeras 2 sesiones de cámara. Exacto. Karina, me imagino que entonces tú me dices que se puede recuperar de mayor forma, ¿cierto? Los pacientes y algunas patologías que con otro tratamiento quizás no resulta tan efectivo. El Exacto. Oxígeno que ellos reciben es totalmente puro, porque tú me dices que, ¿cierto?, que se recupera más rápido, es decir, el aire que consumimos en el día a día, el oxígeno, no hace lo mismo porque está contaminado. Tenemos mucho contaminante sobre nosotros. Tenemos el smog, tenemos la contaminación de los vehículos, de las empresas, de las industrias. Es decir, aquí estaríamos recibiendo lo que nuestro cuerpo necesita realmente. Más todavía, y más que eso, dado que, disculpa Karina, en el ambiente nosotros tenemos un 20,9% de oxígeno. Claro. Eso es lo que hay. Las últimas mediciones en Santiago vieron que teníamos algo así como un 19, un 18,5% de oxígeno en el ambiente. Dentro de la cámara, a través de una mascarilla, tú respiras 100% oxígeno. Wow. ¿Y qué pasa con esto de 100%? Que el glóbulo rojo se atiborra de oxígeno, ya no puede llevar más. Mira. Y esto, por perfusión, cae al plasma, que el plasma no está acostumbrado a llevar oxígeno, pero lo transporta. Entonces, si nosotros hiciésemos una medición real en el organismo en ese momento, estaríamos llevando sobre un 100% de oxígeno. Wow. Entonces la recuperación celular se provoca más rápido. Por ejemplo, sí, en un pie diabético se hace, cría nuevas terminaciones sanguíneas a lugares donde estaba dañado. En pacientes con fractura, cría nuevo hueso, hace una osteogénesis. Sí. Entonces todo esto concatenado lleva a que el oxígeno llegue a todas partes, no solamente al lugar donde uno tiene el daño. Entonces claro, hay pacientes que vienen por un dolor de rodilla, por dar un ejemplo, y dicen, ¿sabes qué? La molestia que tenía en el hombro se me empezó a pasar. Y es obvio, el oxígeno llega a todas partes, claro, y llega en una cantidad aumentada. Y eso provoca una mejora circunstancial y notoria. Claro. Las personas con problemas respiratorios también podría entrar en una cámara hiperbárica, es decir, quizá una persona que fumó durante mucho tiempo, que estuvo con... Ideal que entrara. ¿Sí? Ideal, en una sesión de cámara, de hecho se le dice al paciente, si usted es fumador, trate durante el tratamiento de cámara hiperbárica no fumar, durante el periodo que esté, porque los pulmones salen purificados. Mira, ¿ya? Se va a sentir mucho mejor. De hecho, con decirle, nosotros esterilizamos algunos objetos dentro de la cámara, artículos, insumos, se esterilizan dentro de la cámara, ya por el nivel de pureza que llega a tener con las presiones de tratamiento. Exacto. Qué interesante. Por ejemplo, pongo mi ejemplo, que todos los días estamos acá frente a pantalla hablando 4 o 5 horas al aire, haciendo uso de la voz, ¿cierto? Y además respirando este 19% de oxígeno que nos dice Enrique que es la nada misma. ¿Serviría para una persona como yo que entrara en una cámara hiperbárica o que trabaje con su voz, que trabaje todo el día con esto? Exacto, te ayudaría un montón. Como dice Enrique, no tiene solamente el beneficio que aporta. Tenemos muchos pacientes que me han hecho el comentario, ¿sabes qué? Llevaba días sin poder dormir y venía por un dolor del codo, ¿ya? Y ahora resulta que siento que descanso, entro a la cámara y es el descanso de 3 días. Perfecto. ¿Tiene alguna contraindicación, Karina y Enrique? ¿Hay algunas personas que quizás por motivos X no pueden ingresar a una cámara hiperbárica? Ideal que no estén resfriados, únicamente eso. Si el paciente está resfriado, se le dice que pase su periodo de resfrío, puede entrar. ¿Por qué? Porque la trompa de Eustaquio en el conducto auditivo se inflama, ya cuando uno está resfriado. Además que hay más secreciones de lo común. ¿Y qué pasa dentro de la cámara? La presión hace que elimine secreciones del paciente y el tímpano, al hacerse un poco expandido hacia atrás, molesta un poquito en el oído. Claro. Ya fuera de eso, ninguna otra contraindicación. Perfecto. Personas con presión alta me están preguntando a través de las redes sociales, estoy leyendo. Sería ideal que pudieran ingresar a una cámara hiperbárica. Pacientes con enfermedades crónicas como la dislipidemia, la diabetes o hipertensión tienen un excelente tratamiento y comportamiento dentro de la cámara. Tenemos pacientes que tienen muchas presiones inestables, claro, que les dan, por ejemplo, algún medicamento para la hipertensión y la dosis ya no es la correcta, todo eso. Se hace un estudio dentro de la cámara con sesiones programadas por la doctora, con evaluaciones entre sesiones. Por ejemplo, si la doctora dice 10 sesiones, en la sesión 5 la doctora vuelve a hacer un seguimiento de presión. Perfecto. ¿Qué pasa? Se empieza a estabilizar, se hace una presión basal en el paciente. Lo mismo pasa con la glicemia. Los pacientes que tienen
problemas con su glicemia, son diabéticos, insulino resistentes, la regula y la baja. Es más, hemos tenido pacientes que llegan inyectándose 20 unidades de insulina y terminan yéndose con 5, 6 unidades de insulina. Wow, bastante la diferencia. Ya sí. baja mucho. Al paciente se le pide que por favor desayune antes de entrar a la cámara porque baja la glicemia. Ya. Exacto. Y con referente a lo que habíamos conversado de las personas fumadoras, doy como un ejemplo los pacientes intoxicados por monóxido de carbono. No hay nada que te evite tener una secuela neurológica, claro, salvo la cámara hiperbárica. Los pacientes intoxicados por monóxido se les realizan 2 sesiones a presiones mucho mayores que las que se realizan a paciente X, a un paciente estándar, el cual la mejora es muy visible a largo plazo y en el plazo inmediato. Y estos pacientes, nosotros acá en Centro HB, hacemos sesiones de urgencia. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la posta central o otro instituto nos llama y metemos a esos pacientes solitos, que tenemos la capacidad como de una cámara grande, como ustedes vieron en las imágenes que alcancé a mirar, caben 2 camillas. Entonces podemos meter un paciente en camilla, obviamente con un personal asociado para poder tener los cuidados necesarios y se obtienen muy buenos resultados. Por ende, entra un paciente con una carboxiemoglobina muy alta y cuando se hace después el examen post-cámara, la carboxiemoglobina sale casi en 0. Entonces, la mejora para estos pacientes fumadores o pacientes que tienen problemas de intoxicaciones son muy buenas, son muy relevantes. De hecho, todo esto aprovecho de pasar el dato de que debiese existir un código que lo respalde, para que sea un poco más accesible a toda la población. La idea es que todos pudiesen ingresar. Paciente pie diabético, tenemos una lista enorme de pie diabético en el país que está esperando amputación, que lo encuentro que es terrible. Con una cámara hiperbárica tú pudieses sanar ese pie. Entonces hay hartas cosas que se pueden hacer en pos del paciente y ojalá hubiesen más personas interesadas que pudiésemos participar y poder abrir este espectro de la medicina hiperbárica para todo el mundo. Por supuesto que claro, sí. Claro, como también los pacientes con cistitis clínica, Enrique. Claro, y eso es lo que le quería preguntar, Karina y Enrique. ¿Cuánto si podemos contar, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta un tratamiento en la cámara hiperbárica? Y si además trabajan con FONASA y SAPRE, la gente se está interesando, yo creo, después de esta conversación. Bueno, le paso el dato. Bueno, Enrique, dale. Bueno, lamentablemente hay código FONASA, pero ese código está supeditado a solamente una sesión. Ya. Y una sesión en el año. Entonces es una cosa de locos. Chuta. En el Centro HB nosotros tenemos una política de que todos los pacientes deben ser vistos por un médico y este médico, la evaluación es gratuita. Ya. Y después de esto existen paquetes, porque el médico te va a decir, voy a dar un ejemplo, tienes una lesión actínica, tienes que hacer 10 o 15 sesiones. Claro. Y por eso el precio va bajando a través de un paquete que no va a superar las 20 sesiones, están alrededor de los 700.000 pesos, algo así. Pero con la salvedad y con la firmeza que podemos dar de que la cámara que nosotros utilizamos es una cámara medicinal, una cámara de acero, la cual cumple con las presiones necesarias. Aparte, cumplimos con todos los estándares necesarios, como te decía, del ANDER-C, también de la regulación nacional, y no dejarse un poquito engatusar por los precios bajos, pero con cámaras que no dan la presión necesaria. Entiendo. ¿Por qué motivo? Porque de repente los pacientes llegan diciendo que todas las cámaras hiperbáricas no sirven, pero hoy tú estás mostrando una cámara de plástico, abajo donde está el aviador, sí. Pero esas cámaras no llegan a la presión necesaria para ser medicinales. Esas cámaras se utilizan para males de altura, que son cuando, baja la cordillera, tienes una puna, tú metes el paciente en esa cámara y quedas perfecto porque te iguala la presión ambiental. En la que nosotros presentamos, o la que debiese ser, y que hay varias en Santiago, tiene que ser de una presión necesaria sobre 2 atmósferas. Eso es muy esencial. Así y obviamente el tiempo que están dentro de la cámara son 90 minutos y las sesiones debiesen ser una tras otra, o sea, de lunes a viernes. Claro. Y con esto, tú, por ejemplo, 20 sesiones las haces en 4 semanas. Un ejemplo.
Perfecto. Más información, por supuesto, en www.ohb.cl. Ahí está bajito también para que lo pueda buscar. Y bueno, ahí tiene toda la información respecto a los paquetes, ¿cierto? Y a la evaluación, que es gratuita, ya es lo que nos cuenta Enrique, para que puedan acceder. Enrique y Karina, muchas gracias por contarnos de esto. No, gracias a ustedes. Por dar el espacio, sobre todo por los pacientes. Por supuesto que sí, hay que buscar soluciones y muchas veces estamos al debe. Ya existe, también le hacemos la invitación, ¿cierto?, a las autoridades que se den cuenta de que esto sirve, de que está ahí la opción. Gracias, chicos, un abrazo. Igual, listo, que vayan. Chau, chau.